La Argentina es conocida como la cuna del tango, la tierra del fútbol, uno de los mejores productores de carne de primera calidad, de vinos únicos y de grandes artistas, músicos e íconos a nivel mundial. Pero para el terreno de las finanzas es un país que se escapa de toda lógica. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Pero esta situación nos hace prever un índice un poco mayor, no superior al 10%. En la gran mayoría de los libros o cursos modernos sobre macroeconomía se lo incluye en un capítulo especial. Un país que incurre en procesos inflacionarios o hiperinflacionarios durante 80 años casi interrumpidos, con un promedio de inflación del 105% anual desde 1900 hasta hoy, se escapa de toda lógica. Es un caso en el que la práctica destruye a la teoría. Pero para entender un poco más el caso Argentina, debemos conocer primero, ¿qué es la tan famosa inflación? Las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos inglés? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Do you understand? Se denomina inflación a un aumento del nivel general de precios. Usualmente se calcula a partir de los incrementos porcentuales del costo de vida, es decir, cuando varía la suma de dinero que paga un consumidor por un conjunto representativo de los bienes y servicios que adquiere habitualmente. En caso contrario, si el nivel general de los precios baja, esto se llama deflación. Uno de los sucesos que marcó la economía en el siglo XX fue el fin de la convertibilidad, que regía que cada billete circulante de un país debía ser respaldado por oro o demás activos guardados en el Banco Central. Richard Nixon en 1971 marcó el final de una era. Conley to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. El valor de los billetes pasó a depender de la solvencia y confianza que tenga cada país en los mercados, y estos a su vez podían modificar la base monetaria, es decir, el dinero circulante, según sus propias decisiones. Así es como nace una de las herramientas más utilizadas por los economistas argentinos para solventar sus presupuestos deficitarios década tras década. Hasta ese momento, si un país quería gastar más para compensar su balanza comercial, debía aumentar los impuestos o pedir financiación al extranjero. Pero el fin de la convertibilidad permite financiarse con el propio dinero del país, a costa de devaluar su moneda, colocar más dinero en circulación, lo que trae aparejado un aumento de la demanda de bienes y servicios, ya que la gente tiene más dinero en su bolsillo y esto desemboca en un alza generalizada de los precios. Los gobiernos argentinos, sin importar a qué bandera política pertenezcan, llevan durante años un déficit presupuestal crónico que no solo es el más grande de Latinoamérica, sino también el más antiguo. De los últimos 117 años, Argentina tuvo déficit en su presupuesto durante 107 de ellos. Y como solución para cubrir este desequilibrio, todos los presidentes, de una u otra manera, recurrieron a los tres mecanismos de financiación. El primero es la deuda externa, como el blindaje de Fernando de la Rúa en 1999, o los megacréditos del FMI durante la gestión de Mauricio Macri en 2018, o los actuales préstamos que negocia y renegocia el ministro Martín Guzmán. Los 4 anuncios de default en estos casi 60 años son una muestra de que el país no lleva una gran reputación crediticia, que eso ocasiona una restricción externa de capitales, es decir, pocos inversionistas
quieren prestarle dinero al país por miedo a que no se lo devuelvan, mientras que aquellos que ya tienen dinero dentro quieren retirarse o llevarlo a otro país. La desconfianza estimula la fuga de capitales. Por otro lado, están los famosos tarifazos, que están más asociados a los gobiernos liberales, pero que ningún ideal político se privó de ellos. Tal como lo muestra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Argentina es uno de los 2 países con mayor carga de impuestos de la región, lo que motiva a la evasión fiscal y al mercado en negro. Y por último, está la impresión de dinero. En este gráfico podemos ver cómo la base monetaria de Argentina, junto con la de otras 2 potencias financieras del continente, como Brasil y Chile, tuvieron un punto de partida similar en el 2002, cuando se le puso fin al plan de convertibilidad argentino, algo de lo que hablaremos más adelante. A partir de ahí, la brecha se volvió exponencialmente inalcanzable. El gran problema de este último recurso para financiarse es la inflación interna que genera. Si los bancos centrales o reservas federales responsables de la impresión de dinero son cautos y el crecimiento económico acompaña, el efecto inflacionario será bajo. Sin embargo, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón se nacionalizó el Banco Central Argentino. Este dejó de tener autonomía para la emisión de dinero, por lo que pasó a ser controlado por la figura de turno que colocara cada presidente de la nación. Así, desde Perón hasta Videla, pasando por Raúl Alfonsín, o si nos situamos en cualquier lado de la grieta entre Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri, todos los que se sentaron en el sillón de Rivadavia, por derecho o por de facto, incrementaron cada vez más la base monetaria, llevando la inflación anual a al menos 2 dígitos, y solo fueron unos pocos los que quedaron exceptuados, que pueden contarse con una sola mano. La Argentina siempre gozó de créditos del extranjero y mantuvo algunos puntos de inflación anual, pero durante el período desde 1945 hasta la actualidad, estos mecanismos se profundizaron y se transformaron en un problema serio que reduce y condiciona las expectativas de crecimiento. Durante ese período, la Argentina solo vivió 10 años, de los cuales la inflación estuvo en un nivel moderado por debajo del 4%, entre 1993 y el 2002. Pero, ¿qué pasó allí? La historia de la inflación en el país durante el siglo XX tuvo 2 etapas. La primera entre 1900 y 1944, con un promedio de solo 1 dígito y algunos años incluso de deflación, y la segunda desde 1945 en adelante. Los años más preocupantes comenzaron con el Rodrigazo de 1975, que poco tienen que ver con la alegre melodía del cantante cordobés. En aquel entonces, el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, no tuvo una mejor idea que incrementar a gran escala la base monetaria, que produjo un aumento de los precios anuales del 60 al 182% en 1975 y de 444% en 1976. Junto con una devaluación monetaria del 160%, lo único que logró, junto con otros personajes de la época, claro está, fue el desabastecimiento de una gran cantidad de productos esenciales, entre ellos alimentos, combustibles y otros insumos para el transporte, y preparar el terreno para el golpe cívico-militar de marzo de 1976. A partir de ese año, José Martínez de Hoz pasó a la historia por haber tomado durante los 6 años al frente del Ministerio de Economía la mayor deuda externa en la historia del país y batir el récord histórico de promedio de inflación anual cercana al 211%. Estos altos índices y una guerra que solo buscó taparlos a costa de vidas perdidas contribuyó a la vuelta de la democracia, que en el plano económico fue más de lo mismo: deuda, impresión, tarifazos. Deuda, impresión y tarifazos. Así pasaron los años y los conflictos con los militares, con los sindicatos, y una hiperinflación de más del 3000% despidió al radical Raúl Alfonsín de la presidencia en 1989 para darle la bienvenida al peronista
Carlos Menem con otra hiper del 2.314%. Ni el Plan Austral en 1985, que consistía en una política de shock que regulaba todos los precios de los bienes y servicios en el país, o el Plan Primavera en 1988, que desregularizó la economía y privatizó empresas estatales durante el gobierno de Raúl Alfonsín, o nos podemos situar en el Plan Bonex de 1989, que convertía los depósitos a plazos fijos en títulos públicos para reducir la liquidez de los ahorristas que buscaban dolarizarse y de esa manera conservar el valor de su moneda durante el gobierno de Menem. Tuvieron éxito en al menos reducir la terrible inflación argentina. Con esta realidad se designa a Domingo Cavallo como ministro de Economía y en marzo de 1991 se aprueba la Ley de Convertibilidad del Peso con el dólar, que provocó un giro de 180 grados en la forma de gestionar las finanzas del país. Los cambios que introdujo dicha ley fueron eliminar 4 ceros a la moneda, que por entonces era el austral, y que a partir de ese momento se pasaba a llamar peso, y a su vez fijar la paridad 1 peso es igual a $1 mientras se mantuviera un respaldo en dólares de la moneda circulante en la reserva del Banco Central, lo que restringía la emisión monetaria únicamente a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, a partir de ese momento, el gobierno argentino no podía seguir imprimiendo nuevos billetes, por lo que la razón más importante que generó tantos procesos inflacionarios se eliminó y trajo con ello valores bajos de inflación de entre el 2 y el 4%. Durante los 2 primeros años de presidencia, Carlos Menem y Domingo Cavallo pasaron a ser superestrellas de la Argentina, al frenar un mal que azotaba a la sociedad durante décadas y que ningún antecesor había resuelto. Su victoria le dio ciertas libertades para gobernar y con un cambio de constitución de por medio, le dio la reelección por amplio margen en 1995. A partir de ese año, los argentinos aprendieron que nunca es bueno mezclar pizza con champán. El problema del segundo mandato de esta superestrella riojana fue que el gasto público iba en aumento, igual que sus antecesores y predecesores. Para compensar un presupuesto que año a año se volvía insostenible, se recurrió a los mismos mecanismos de ellos, es decir, aumento de impuestos y tomar más deuda externa. Así fue como se privatizaron innumerables empresas estatales, muchas de las cuales habían regresado a manos de los argentinos durante el primer gobierno de Perón. Otro peronista, si es que así podemos decirlo, lo fue rematando con amplia mayoría oficialista en el Senado, con el fin de sostener una conversión, 1 peso, $1, que a fines de la década de los 90 se hacía insostenible. En concordancia con esto, la apertura indiscriminada de la economía le quitó competitividad a la producción local, frente a los bienes importados, reduciendo las ganancias y llevando a la bancarrota y al desempleo a cifras desorbitantes. La gente ya no contaba con dinero en sus bolsillos para los gastos mínimos y mucho menos para pagar los impuestos. El final, Menem pierde por amplia mayoría las presidenciales frente al radical Fernando de la Rúa, graduado con honores en la Universidad de Córdoba, pero con pocos reflejos para enderezar el rumbo económico de una Argentina que puso fin a la ley de convertibilidad el 6 de enero del 2002. Ese día no hubo ni siquiera pasto para los camellos. ¿Es posible encontrar una solución al proceso inflacionario eterno de la Argentina o ya es parte del gen del país? Es difícil decirlo, pero algunos países encontraron la respuesta. Uno de ellos es Israel, que en 1985 tenía una deuda del 500% y hoy es menos del 1%. La solución: bajar el déficit fiscal y por lo menos en un primer momento depreciar la moneda en un 20%, mientras se congelaba el tipo de cambio y los salarios. Uno de los cambios clave que se le agrega es la independencia del Banco Central, que a partir de allí no financió con impresión de moneda la inflación y la deuda pública. Los problemas de la década del 80, del déficit fiscal, pocas reservas y devaluación constante, pasó a reducirse el gasto fiscal
que llegó a ser del 70% del PBI, hoy está debajo del 40%. La moneda que se depreciaba de manera astronómica ahora se aprecia. La industria israelí exige al Banco Central para que la moneda deje de apreciarse. La inflación es hoy menor al objetivo del gobierno de entre el 1 y el 3%. ¿Puede aprender la Argentina de estos casos? Es algo difícil de responder, pero tarde o temprano la teoría y la práctica en los argentinos tendrán que hacer las paces.